Tenemos con nosotros, ya ha estado esta mañana, ya la hemos visto, ya hemos podido tomar café, a María Judith Anderson Nokoko. ¿Quién es esta teóloga que nos va a hablar esta mañana sobre la oración y el querigma? Ella es misionera consagrada de la fraternidad Verbum Dei desde hace 29 años. Su nacionalidad y origen es Guinea Ecuatorial. Ha estado destinada en varios lugares de misión, en Camerún, Guinea Ecuatorial, México, República Democrática del Congo y ahora lleva ya varios años en España. Ha desarrollado su misión acompañada de distintas realidades, sobre todo juveniles. Ha trabajado también en la familia y ha estado muy implicada y está muy implicada en la formación de los miembros de la familia misionera Verbum Dei. Actualmente su lugar de residencia es Granada y está destinada a trabajar en varias parroquias, sobre todo difundiendo el carisma de su congregación, junto con otras hermanas de la comunidad. Su formación, estudios filosófico-teológicos en varios lugares, y eso es muy interesante, y por eso quizás ha sido uno de los motivos de elegirla. Se ha formado en México, se ha formado en Congo y se ha formado en Madrid. Ella, como título, tiene licenciada en Teología Sistemática por la Universidad Loyola de Granada. Actualmente también tiene cargos de responsabilidad. Es responsable de la Comunidad de Granada, miembro del Consejo de Gobierno de la rama femenina de la comunidad aquí en España de Verbum Dei. Nos parecía que María Judith Anderson podía responder perfectamente desde su formación y sobre todo desde su praxis misionera al tema que le hemos encomendado, la oración y su conexión con el carisma, con el anuncio. Pues Judith, cuando quieras. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Es siempre un gusto y al mismo tiempo que es un compromiso muy grande el poder ponernos delante de personas también preparadas, ¿verdad? Sin embargo, de lo que se trata es de compartir lo que nos regala esta misión compartida. Esta mañana hemos escuchado una ponencia realmente impresionante, he disfrutado mucho, me gusta la Biblia y me encantaría tenerlo como profesor. No. Y sin embargo, quiero que nos acompañen también las imágenes, un poquito pequeñas, pero no pasa nada porque también tengo los textos aquí. Entonces, es precioso ya desde ayer situarnos en la dinámica de lo que son estas jornadas. Cuando nos decían ayer 76 semanas, decía, estaba en la mente de Dios. Y qué bueno, porque hay personas que habéis recorrido este camino y yo me siento un eslabón en este camino. Y por eso digo, más que un privilegio, es un compromiso, porque nos sentimos parte de esta tarea misionera. Y en este lema tan precioso que nos une a todos, la oración, fuente e impulso de la misión, del que hemos hablado ya desde ayer. Un tema que nos coloca en lo que es el sentido de nuestro vivir y de nuestro hacer. Me gustaba, entré un poquito en la página web de la Archidiócesis de Burgos para situarme un poco y encontré algo muy bonito. En este apartado de la Delegación para las Misiones. Y eso es lo que tengo como el objetivo de estas misiones: potenciar la conciencia y la animación misionera de la comunidad cristiana. Eso considero yo de una manera general, pero también de manera
particular con cada persona. Nuestra misión, reconociendo a cada uno de nosotros, reconociéndonos portadores de una verdad que ha marcado y ha cambiado para siempre la vida de todo hombre y mujer. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el querigma. Eso nos pone en sintonía con lo que acabamos de escuchar en la anterior ponencia y lo que me han pedido hablar con vosotros. La oración y el anuncio del querigma. Qué difícil resulta hablar de oración y de querigma a personas que enseñan a otros a orar y a anunciar. Anunciar a Cristo vivo. Es decir, es muy difícil hablar de oración y de misión a maestros y maestras, de oración y de misión. ¿Qué pretendo yo por eso? Sabiendo que me sitúo delante de grandes maestros y maestras. Lo que pretendo es simple y sencillamente deciros no lo que ya sabemos, simplemente potenciar y animar esto que sabemos para que lo podamos vivir con fuerza y convicción. Y para ello quisiera que nos centrásemos en el desarrollo de estos puntos. En un primer punto hablaremos de la oración, que nunca podremos agotar, por lo tanto haremos un acercamiento. Y en un segundo momento, también brevemente, trataremos de entrar en lo que es el querigma como anuncio. Y por último, oración y querigma como dos realidades inseparables, ya nos decían ayer y esta mañana. ¿Qué podemos decir de la oración? Ciertamente mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la oración. Y considero que no es el momento para centrarnos a decir o hablar de todo ello. Sin embargo, me gustaría tomar algunos aspectos que considero muy importantes. La experiencia del encuentro y de la relación. Una oración que es encuentro y relación. Por eso, qué bueno que hemos escuchado la primera ponencia y me permitís también en sintonía con ella tener como trasfondo de este segundo momento de nuestra mañana la vocación de Moisés. ¿Qué nos enseña este texto que tenemos en Éxodo 3, del 1 al 12?
el texto de la vocación de Moisés nos enseña que la verdadera oración es fruto de una relación cuya finalidad es el encuentro con las personas divinas. Y esta empieza cuando soltamos aquello que es conocido, aquello a lo que estamos acostumbrados para abrirnos a lo nuevo, a aquello donde no llevamos nosotros los mandos, sino que es otro quien los lleva, Dios. Como también lo decía en su momento el Papa San Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam, el número 35, cito: He aquí, venerables hermanos, el origen trascendente del diálogo. Este origen está en la intención misma de Dios. La religión, por su naturaleza, es una relación entre Dios y el hombre. La oración expresa con diálogo esta relación. La revelación, es decir, la relación sobrenatural instaurada con la humanidad por la iniciativa de Dios mismo, puede ser representada en un diálogo en el cual el Verbo de Dios se expresa en la encarnación y por tanto en el Evangelio. Final de la citación. Con cuánta facilidad nos instalamos en maneras y formas de orar ya conocidas y acostumbradas. No quiero decir con esto que tengamos que cambiar nuestra manera de orar, y tal vez sí. Lo que quiero decir es que nos hagamos conscientes si realmente la oración que hacemos es un diálogo que nos conduce a una relación con Dios, que nos acerca a Él y nos transforma realmente. Esto es, que genera en nosotros un proceso de cambio interior y en consecuencia provoca también un cambio a nuestro alrededor. Para ello, propongo que nos detengamos brevemente en estas dos palabras ya mencionadas: relación y encuentro. Oración como experiencia de relación. Voy a partir en este aspecto de lo que afirmó el teólogo Karl Rahner en un artículo que escribió sobre los 3 acentos que habrá de tener una espiritualidad cristiana hoy. Cito las palabras del teólogo: una relación personal e inmediata con Dios. La nota primera y más importante que ha de caracterizar a la espontaneidad del futuro, de la espiritualidad, del futuro, es la relación personal e inmediata con Dios. Cabría decir que el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano.
La relación, por lo tanto, es fruto del trato asiduo, constante y perseverante. Decía en su autobiografía Santa Teresa de Ávila, y lo hemos mencionado esta mañana, es tratar muchas veces de amistad con quien sabemos nos ama. La relación lleva a una amistad cada vez más cercana y profunda. Nos da complicidad con la persona con quien tratamos. Una experiencia que me ayuda mucho es ver matrimonios o padres con sus hijos como con una simple mirada, un gesto, se comunican algo que las personas que los rodeamos no llegamos a percibir. Este gesto pequeño, imperceptible para los que los rodeamos, para mí no es otra cosa sino la experiencia de la relación. Y esto es oración. Ella nos da complicidad con Dios, de manera que entendemos lo que nos quiere decir con una sola mirada, con una sola palabra o con un simple latido. Con esta pequeña constatación, quiero pasar al siguiente punto. La oración como experiencia de encuentro. No hay encuentro si no hay relación. Podemos estar juntos, hablar, pero no nos encontramos en el sentido de que no sé lo que piensa el otro, no llego a conocer al otro si realmente no lo trato. No llego a querer y buscar entender lo que vive y lleva por dentro. El encuentro es fruto y la consecuencia de una relación entre dos personas que adquieren complicidad y llegan a quererse sinceramente. Incluso, es más, a amarse. Por eso la oración nos lleva a amar a Dios, a amarlo en medio de nuestras debilidades y de nuestro pecado. En la oración se da el encuentro entre dos corazones que se buscan porque se relacionan, se aman y se desean. Al rezar, percibimos de manera singular que estamos en una relación de profunda amistad con Dios, que estamos encontrándonos con Él y que este encuentro es un encuentro de amor. Nos cita el Catecismo de la Iglesia en el número 2558, haciendo referencia a Santa Teresa del Niño Jesús. En sus manuscritos, el número 25, en el que ella decía qué es la oración. Dice la santa: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo,
un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como en la alegría. No obstante, para que se den estos dos elementos en nuestra oración, es necesario, como ya decíamos, abrirnos a una relación y una oración nueva, en la que nos dejamos sorprender y en donde Dios se hace presente de la manera más sencilla pero asombrosa, porque lo encontramos presente en nosotros y con las personas con las que trabajamos. Esta es la experiencia de Jacob. En Génesis 28, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. La experiencia de Jacob nos abre a otro aspecto muy conocido para nosotros de lo que es la oración. La oración es con alguien. Estaba en este lugar. Está en este lugar. ¿Quién? Dios. No es alguien cualquiera, es Dios. Reconocer a Dios no como alguien cualquiera, sino como alguien con mayúsculas, es lo que lleva al asombro, nos lleva a acercarnos a Él, y eso provoca el diálogo. Un diálogo que nos hace descalzarnos, porque nos hace darnos cuenta que estamos delante de una persona especial, no cualquiera. Ojo, Dios no es cualquier persona. La relación con este alguien es lo que nos hace acercarnos para encontrar en Él un porqué y un para qué de lo que hacemos, de la misión. Por eso la oración integra las distintas etapas y momentos de nuestra vida y nos proyecta. No es una oración ni un encuentro ensimismado. Dios siempre lleva hacia afuera. Dios siempre lleva a círculos abiertos. Por eso la oración es un encuentro con alguien que nos proyecta hacia los demás. Con un alguien que abre horizontes, que nos saca del anonimato, de la clandestinidad. Porque para Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 6, es poco que seamos sus siervos únicamente para restablecer las tribus de Israel. Él nos pone como luz de las naciones para que su salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios siempre abre y nos lleva a abrirnos. Esto es el anuncio del querigma. Retomando la cita del encuentro de Dios con Moisés,
Dios vio que Moisés se acercaba para mirar aquello que le parecía tan extraño y lo llamó. Lo llamó desde la zarza. ¿Cuánto hemos de aprender y entender la forma de ver de Dios? La forma de ver de Dios no es solo ver, es mirar. Y mirar con profundidad. No sé vosotros, pero a mí no es nada sencillo ver con los ojos de Dios. Pues muchas veces veo con mis ojos y criterios puramente humanos. Situándonos en otro texto de Marcos 8, cuando Jesús dice a Pedro, tú piensas como los hombres y no como Dios. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo quieres que Pedro piense como Dios si es un hombre? Pensar o ver como humanos, siendo humanos, es totalmente normal y natural, ¿verdad? Pero Jesús nos invita a pensar como Dios. Esto es, a ver como Dios. ¿Eso no es mucho pedir? Supongo que estáis de acuerdo conmigo o me equivoco. ¿Creéis que pedirnos, pensar o ver como Dios es sencillo? Dios nos conoce. Y eso es una garantía de la misión. Nos conoce. Y conociéndonos, nos pide colaborar con Él. Nos entrega su misión. Pone en nuestras manos a las personas que Él ama, por las que Él volvería a entregar su vida si fuera necesario. Sin embargo, ¿qué hace? Nos llama, al igual que llamó a Moisés de medio de la zarza. Porque el anuncio es consecuencia de la llamada. Nos llama allí donde nos encontramos, como estamos, como somos. Pero es necesario acercarnos. Aquí estoy. Qué importante es estar donde Dios nos llama y cuando Dios nos llama. Pues es allí donde nos revela su deseo, su inquietud por los demás. He visto, dice el texto, la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando los maltratan. Yo conozco su sufrimiento, he bajado para librarlo del poder egipcio, porque el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto su opresión. Dios ve. Ver es un término usado en las Escrituras. El ver teológico
no se refiere al solo sentido de la visión, mediante el cual percibimos los objetos externos, sino que también se refiere a la percepción interna, al conocimiento de las cosas espirituales e incluso a la visión sobrenatural de los objetos ocultos. En este sentido, podemos entender que los ojos de Dios no solo ven, sino que miran. Ver es simplemente usar el sentido de la vista, pero mirar es fijar la atención en algo o en alguien. Ver no requiere esfuerzo, solo demanda usar un sentido específico. Pero mirar implica una decisión, una intención de atender a una persona o una cosa. Tomado de la Sociedad Bíblica de Costa Rica. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué somos nosotros? Somos colaboradores, instrumentos o canales a través de los cuales Él, el Maestro de la misión, quiere hacer llegar su palabra y su amor. Es muy importante escuchar de Él, por eso, cada día. Tú eres mi enviado. Tú eres el que lleva mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón. Por eso no podemos desconectar de Él. Y lo que nos une a Él es la oración. Porque como puntualiza la Constitución dogmática, Gaudium et Spes, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. En este mismo sentido, comentaba el Papa Francisco en una audiencia que tuvo con participantes en el encuentro de los moderadores de asociaciones de fieles y de los movimientos eclesiales de nuevas comunidades. Antes de tomar cualquier decisión, dice el Papa, antes de iniciar cualquier programa, cualquier apostolado, cualquier misión, deberíamos preguntarnos siempre, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros en este momento, en esta situación? Dios es siempre más grande que nuestras ideas, es más grande que nuestros carismas particulares. Por tanto, no demos nunca por supuesto que estamos en sintonía con Dios. Más bien, tratemos siempre de elevarnos por encima de nosotros mismos para pensar según Dios y no según los hombres.
el anuncio del querigma siempre nos sobrepasará. Y qué bueno, porque cuando sentimos que lo podemos todo, que lo hacemos mejor que nadie, que somos imprescindibles, entonces es peligroso, ya que la misión no es nuestra, sino de Dios. Es obra del Espíritu. Y por ese motivo, Moisés preguntó al Señor: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a tu pueblo? Oración y anuncio del querigma son dos realidades inseparables. Son dos caras de la misma realidad. Eso nos hace entender que no hay oración sin anuncio, pero tampoco hay anuncio si no oramos. Un delegado de misión, un evangelizador que no ora, no anuncia, hace cosas. Me gusta decir, es un funcionario, porque solo funciona, se mueve, va de un lugar a otro, pero no hace la misión de Jesús. Todo anuncio parte del encuentro con Él, pero resucitado. El anuncio al que nosotros, agentes de pastoral o de misión, evangelizadores, estamos llamados a llevar a cabo, surge del contacto con Jesús, del trato personal con Él. Porque en realidad, Dios es quien revela a los suyos lo que tienen que anunciar. El evangelizador tiene un oído puesto en Dios y el otro oído puesto en el pueblo al que estamos enviados. Escuchamos qué dice Dios para transmitirlo a los que Él nos envía, pero también escuchamos qué dice y qué vive el pueblo al que somos enviados para llevarlo a Dios. El anuncio del querigma, por lo tanto, supone también apertura a otras formas de hacer. Para ello es importante perder el miedo a perder nuestros propios carismas. Entendemos por carismas formas específicas de hacer misión, de anunciar. ¿Creéis vosotros que podemos perder aquello que nos es dado y recibido del Espíritu Santo? El carisma que Dios nos da no lo podemos perder, pero sí hay que actualizarlo en el hoy. Y actualizarlo dentro y en el seno de la iglesia. Es en el seno de la iglesia, y de la iglesia, donde encontramos la eficacia de nuestra misión. La eficacia del querigma reside en la conciencia de que es un anuncio en y de la iglesia. No es una misión particular,
y por lo tanto, la oración de unos por los otros sostiene el anuncio de cada uno, de los que formamos parte de la iglesia y actuamos en nombre de la iglesia. Un gran hombre, quien considero un excelente maestro de oración, decía: antes de hablar a las personas de Dios, hay que hablar a Dios de las personas, porque Él los conoce mejor que nosotros mismos. No nos cansemos de orar. No nos vayamos a anunciar sin antes poner en manos del Espíritu lo que será nuestra misión. Sin hablarle al Espíritu de las personas que asistirán o con las que nos vamos a encontrar. Sin pedirle al Espíritu que toque el corazón de cada una de estas personas, porque en realidad es Él quien toca a las personas y produce en ellas, en el corazón de ellas, el cambio, la transformación. Quisiera terminar haciendo alusión a estas palabras del Papa en la exhortación apostólica del Evangelii Gaudium, los números 9 y 10. El Papa dice: el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar la vida a los demás. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a otros. Esto es, en definitiva, la misión. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Muchas experiencias tenemos nosotros. Eso no es del Papa, es mío. Y qué bueno, ¿verdad? Encontrarnos identificándonos en estas palabras del Papa. Sigue el Papa. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, en sí mismo, la alegría de Cristo. Somos anunciadores
de la alegría de Cristo, la alegría que proviene de la resurrección. Realidad que ha cambiado y sigue cambiando la vida de todo hombre y de toda mujer. Muchas gracias, María Judith, por también esta manera de decir. Todos tenemos un tono, todos tenemos una manera de comunicar, pues de verdad agradecidos todos por tus palabras. Tenemos como 20 minutillos para ahora dialogar. Quizá antes nos hemos quedado un poquitín más escasos de palabras, entonces ahora tenemos esa oportunidad. José Luis Álvarez marchó, ¿verdad? ¿No está por ahí? Ah, está aquí, José Luis, vale. Pues también si tenemos alguna pregunta para José Luis, pues podríamos, si quieres acercarte, José Luis, por favor. Eso es. Así, alguna pregunta que antes se quedó. Exactamente. Pues bien para Judith, bien para José Luis. Tenemos ahora la oportunidad. Gracias. Nos identificamos quiénes somos, de dónde venimos, solo esas dos, y pregunta directa. Gracias. Sí, soy Antonio Fernández del IEM, vengo de Madrid. Un poco sobre Moisés, ¿verdad? Y su oración, que muchas veces de intercesión, después de esta llamada, ¿verdad?, del texto de la vocación de Moisés. La pregunta es, Moisés tuvo que bregar con un pueblo muy difícil, muy duro, como nos pasa a veces también en la misión, que no siempre todo es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esa oración que llevaba Moisés ante Dios, ¿verdad?, para hacer también nosotros esa labor también de intercesión? ¿Qué valor tiene ese tipo de oración de intercesión? ¿A los dos o a José Luis? Vale. Pues a José Luis o Judith. Se me ha quedado en el tintero justamente esta mañana hacer una referencia a Job, al libro de Job. En el libro de Job solamente don José Luis Barrio Canal está allí, que es el catedrático de Antiguo Testamento. Solamente aparece 2 veces el verbo palal en hitpael. Son cosas de hebreo. Significa rezar. Rezar. En el libro de Job solamente aparece 2 veces esa palabra, rezar. Y sin embargo sabemos que Job reza mucho. Al principio a todos nos suena que le vinieron los 77 males a Job, y Job dijo: si nos vienen de Dios los males como los bienes, ¿cómo no vamos a recibir? Dios me lo dio, Dios me lo quitó y tal. Sabemos que Job reza, y reza varias veces a lo largo del... Es decir, se dirige a Dios, dialoga con Dios varias veces a lo largo del libro. Solamente 2 veces aparece ese verbo, rezar, y es en el capítulo 42, el último capítulo, justamente cuando Dios le dice a sus amigos: id a Job y que él interceda por vosotros. Es decir, parece como que la verdadera oración de Job, la definitiva oración de Job, no ha sido, y es muy importante, el diálogo que ha tenido con Dios durante su sufrimiento, durante su búsqueda de sentido, durante su búsqueda de explicaciones de por qué le ocurre esto, tanto dolor y tanto sufrimiento en su vida. El libro nos viene a decir, la oración definitiva es cuando ese Job, que ha triunfado, ha encontrado el sentido en ese diálogo con Dios, el sentido para su dolor, para el sufrimiento suyo y el de su familia y el de sus amigos, intercede. Es decir, la verdadera, la auténtica, la oración definitiva es la oración de intercesión. Para los misioneros, que, como nos decía la hermana también, tanta experiencia de lágrimas tenéis, propias y ajenas, creo que vuestra oración definitiva es precisamente esa. Podréis encontrar, y creo que si no es insufrible, podéis encontrar mucho consuelo en la oración durante las pruebas del sufrimiento del pueblo al que atendéis. Pero creo que vuestra oración está llamada a ser oración de intercesión después de que vosotros hayáis pasado las pruebas que hayáis tenido que pasar.
Por eso la experiencia de oración del misionero creo que va por ahí. La carta a los hebreos yo creo que es la que dice cómo Cristo, una vez que has llevado a cabo el sacrificio, puede después orar por sus hermanos, algo así, no recuerdo ahora muy bien el texto. Pues yo creo que ese es el itinerario de la oración del misionero. Orar en todo momento, en todo lugar, por toda la cuestión, pero yo diría por definición, por antonomasia, la oración del misionero es la oración de intercesión, porque solamente puede hacer esa oración de intercesión aquel que en su vida y en su corazón ha experimentado no tanto el sufrimiento cuanto la misericordia en el sufrimiento, la misericordia de Dios en el sufrimiento. Es una reflexión. Gracias, José Luis. Judith, ¿quieres decir algo? Considero que la oración de Moisés en la zarza, o en este texto concretamente, es una oración o es un acercarse a Dios ya prácticamente con la realidad que él no domina y no conoce. Entonces, en este sentido, creo que nos sitúa en nuestra propia realidad, llevar a Dios la realidad a la que nosotros tenemos entre manos y que nos sobrepasa, ¿no? Y que muchas veces no tenemos respuesta y consideramos que lo hemos puesto todo. Y uno se pregunta, ¿qué más puedo hacer? Entonces yo creo que es un personaje realmente Moisés, y en este sentido de ver que nos descalza y nos descansa al mismo tiempo, porque esto que vemos y que nos vuelve también impotentes, Dios lo ha visto. Nuestro sufrimiento, nuestro no llegar, nuestro no poder, Dios lo ha visto. Y ahí donde nosotros vamos, qué bueno que Dios ya nos adelantó. Y por eso podemos llegar nosotros después y encontrar un camino hecho. Ciertamente no nos quita todo lo que tenemos que trabajar y hacer, pero gran parte del camino ya lo ha hecho Él. Entonces eso nos descansa también. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más de la primera ponencia, de la segunda? A mí sí me gustaría, no sé si preguntar o reflexionar, pero seguramente preguntar también a la hermana porque tiene mucha experiencia. Ella misma nos decía que orar es orar con alguien, un encuentro, una relación con alguien. Además lo ponías con letra mayúscula y nos has insistido en ello. No lo sé si tienes experiencia, si alguien tiene experiencia de estas, no sé si últimas tendencias antes les hablaba del mindfulness, del yoga, de la relajación, de los chakras, yo qué sé. Todas estas filosofías que parece que se aproximan o ayudan o son como un prolegómenos para la oración. Si tenéis experiencia de esto y si son útiles o se pueden utilizar o desvirtúan la oración. Yo creo que como nos decían ayer o esta mañana, ya no me acuerdo, todas estas experiencias, ¿qué pasa? Yo considero que en el fondo dicen que el hombre todavía tiene necesidad y busca a Dios. Experiencia que a veces decimos que están lejos, que no les interesa, que todo lo que decimos, ¿verdad? Y hay que aprender a aprovecharlas, ignorarlas o decir que no sirven. ¿Y de qué modo aprovecharlas? Es este texto, me permito también, aquí delante de nuestro profesor prácticamente de Biblia, este texto que dice Pablo, ¿verdad? Que llega al Areópago y dice, este Dios que vosotros veneráis y no conocéis, yo os vengo a hablar de él.
Entonces yo creo que todas estas experiencias tendrían que situarnos en este contexto. Este Dios que veneráis y no conocéis, este que no ponéis nombre, es del que yo os vengo a hablar. Entonces, en este sentido, cogemos o recogemos estas experiencias para decir, no podemos orar en el vacío. Necesitamos conectar con alguien. No conectamos con un árbol. No conectamos con una energía. Conectamos con una persona. Una persona que nos conoce y conecta también con nosotros, y por eso podemos conectar con ella. Que nos conoce. Y es curioso porque a mí es la primera experiencia cuando a mí me dijeron que yo podía hablar no solo con Dios, sino que yo podía escucharlo. Yo digo, de saberlo no me hubiera metido, porque por eso soy misionera. Porque quería escuchar qué dice Dios, y cuando lo escuché me pidió la vida. Pero qué bueno, porque escuchar es lo más bonito, y el hombre hoy necesita ser escuchado. No solo que lo escuche, sino no solo que él hable, también que lo escuche. Entonces Dios es el que mejor escucha. No juzga, no es impaciente, no se levanta rápido. Entonces yo creo que no lo vamos a echar todo esto, pero tenemos que encontrar el modo de integrarlo para que las personas se encuentren con el Dios de Jesús, que es alguien. Y es el Dios con el que nosotros también tratamos, si no, no estaríamos aquí. Muchas gracias a los dos. Tenemos una petición de Montaña, luego tenemos allá 3 preguntas. Pues venga, con las 3 preguntas igual podemos hacer... Intentamos, no sé, bueno, vamos, pregunta, Montaña. Venga. Bueno, a ver, rápidamente, bueno, a los dos felicidades. Acércate bien él. A los dos felicidades, porque la verdad es que ha sido una mañana fantástica. Directamente, Judith, has dicho unas cosas que la verdad me han gustado mucho, como que el evangelizador tiene un oído puesto en Dios y otro en el pueblo al que somos enviados. También me ha gustado eso de antes de hablar con Dios, a las personas hay que hablar a Dios de las personas. Esto sería un poco una operación transitiva, es decir, el objetivo final es que esas personas también puedan llegar a hablar con Dios. ¿No falta quizás ese pequeño detalle para cerrar el círculo? ¿Vas a comentar breve? Sí, breve. Mire, estas palabras las tomo del fundador nuestro, y no quise porque no entraba aquí en el caso, pero es el objetivo. Si las personas con las que trabajamos, el objetivo es solo en lo que hacemos y no los llevamos a Dios, entonces eso se diluye, no tiene fuerza. Y también nos cansamos, no estaremos siempre. Entonces, si las personas las conectamos, tenemos la garantía de que ellos continuarán esta obra, porque han sido tocadas. Ha sido más breve que breve, ¿verdad? Gracias, muy bien. Había 2 más. Perfecto. Bueno, Federico Grajera, de Mérida, Badajoz. Vamos a ver, me ha encantado, bueno, las 2 ponencias, felicidades, pero al hilo de lo que decía José Luis, que me parece, y un poco también retomando lo que dijeron ayer, ciertamente, no sé, voy a un poco como a pensar en alto y luego me corregís y me apuntaláis. O sea, yo creo que cuando se plantea la cuestión de técnicas que tienen que ver con esas cosas que son de otras espiritualidades, etcétera, yo no sé si eso de alguna manera subraya un poquito que uno se puede encontrar consigo mismo, que es una cosa muy saludable, pero que también uno puede terminar aislándose de todo, con ese tipo de técnicas, de yoga, etcétera, que están muy bien, ¿no? Y bueno, la gran riqueza que supone y el salto que supone la oración es lo que decía la hermana Judith, ¿no? Lo que también dice la Biblia, ¿no? Ciertamente en la oración uno no se queda aislado, ni se encuentra con uno mismo solo. Uno se encuentra ciertamente con otra persona, y eso sirve para que estemos y nos sintamos acompañados y ya nunca podamos decir que estamos solos. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Qué pedagogía se puede utilizar para explicar eso? Para provocar ese salto en las personas de hoy en día, porque es que estamos claros que es que hoy en día hay mucha gente que va por la vida muy sola.
Y hay que decirle, mira, tú no estás solo, Dios se encarnó para que tú no estés solo, para que tú estés acompañado. Y para que la vida que tú tienes que vivir, la vivas siempre acompañada y acompañado. Pedagógicamente, ¿eso cómo se puede saltar de una cosa a la otra? ¿Cómo se puede dar ese salto? Es la pregunta. Gracias. Perdón. Federico. Me estaba acordando ahora mismo del Papa Francisco. Yo creo que es el leitmotiv de su pontificado. Decirle a cada persona, prostituta, pobre de Brasil, gays ahora que están tan de moda, desahuciados de la India, decirle a cada persona, Dios está a tu lado. Y que nosotros, cristianos, tenemos que decir con nuestra vida, con nuestras actitudes, eso. Como bien dices, a lo mejor las personas no oyen, por el sufrimiento, por su solipsismo, por lo que sea, se han quedado sordas o se han encerrado en sí mismas. Y el Papa nos está constantemente diciendo, Dios es misericordia, Dios está a tu lado. ¿Que no te lo crees? Créetelo de verdad. No sabe ya cómo decirlo. Pero yo creo que de alguna manera es insistir con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestras acciones ante cualquier persona, especialmente con estos que se han quedado sordos en la vida, decirles, Dios está a tu lado, Dios te acompaña, eres hijo de Dios, insistir en ese mensaje, que yo creo que, como digo, es el resumen del pontificado del Papa. Bien, gracias José Luis. Había una pregunta atrás y esta última. Si somos breves nos da tiempo a las dos. Venga. Sí, habéis incidido y comparto en la oración como relación con alguien, una relación en la que... Acércate un poco más el micro. Sí, habéis incidido y comparto en que la oración es una relación con alguien, aunque es un misterio con alguien, en la que es tan importante decir y decirse como escuchar. Me gustaría a los dos que dijerais algo sobre una parte importante de la oración como es el silencio, porque a veces la respuesta de Dios es silencio, no siempre responde a lo que necesito en ese momento y bueno, considero que es importante también asumir esa parte de... Porque incluso me ocurre con las personas, a veces cuando me miran y el silencio se alarga me resulta incómodo y no sé qué hacer. Y a veces en la oración me ocurre. Aunque mi deseo es ponerme en relación con, tengo que enfrentarme al silencio de Dios. Me gustaría que dijerais algo sobre el silencio de Dios. Gracias. Una última pregunta tenemos aquí, igual como esta es muy concreta, sobre el silencio. Belén, nos acercas aquí el micrófono y así respondemos a las dos. Yo creo que en cuanto a la cuestión del silencio de Dios en la oración, entra también otra cuestión que podríamos tratar, pero no da tiempo, es la gratuidad. Cuando queremos recibir, yo voy delante de Dios y quiero escuchar, quiero que me dé, ya es como relación doy, tú me das. El silencio nos mete en una relación de gratuito. Yo estoy justamente porque hay alguien y me basta que haya alguien, aunque no me diga. Entonces yo creo que yo sitúo el silencio de la oración en esta experiencia de gratuidad, porque la presencia me basta, me llena. Entonces... Muy bien. Gracias, Judith. José Luis, ¿vas a decir algo? Brevemente, y es verdad que creo que es una cuestión incluso hasta de filosofía de la religión, de antropología de la religión. Estamos acostumbrados a decir que la oración es un diálogo con Dios, pero en un diálogo hablan dos personas. Sabemos que el orante habla. Dios nos habla en su palabra, ahí la tenemos. Dios nos habla en los acontecimientos, Dios nos habla en su iglesia, Dios nos habla en los sacramentos y Dios nos habla en el silencio. Vuelvo a Job, después de 37 capítulos hay charla que te charla a todos, bla, bla. Job con sus amigos y los teólogos, sus amigos con tal. Llega Dios. Dice, y Dios habló a Job desde la tormenta. Es como un apabullamiento. Y es verdad que Dios viene a Job y le dice,
¿quién es ese que está diciendo que yo no hablo? ¿Acaso conoces al que ha puesto los pilares de la tierra? Es decir, y coincido con la hermana, son ritmos distintos y el silencio entra dentro de esa combinación de ritmos. No dudo, y todos seguramente tenemos experiencia de que Dios nos habla en lo más profundo del corazón, pero vuelvo a tener ese escepticismo de Cogelet de decir, ¿es Dios el que me habla? ¿O es mi yo inconsciente que está allá escondido? ¿O es yo qué sé? Entonces, el silencio es muy importante porque seguramente esa es la parte que le corresponde a Dios. El silencio de palabra, el silencio en nuestro corazón, para después oír su palabra en la Escritura, su palabra en la tradición de la Iglesia, su palabra en los acontecimientos. Pero para eso hace falta otro oído, otro régimen de ondas hercianas. Vamos a esa última pregunta, por favor, breve. Yo era referente a la otra pregunta de lo de las filosofías, del yoga, todo esto. No será, bueno, yo hablo por mis circunstancias, donde yo vivo. No será también pero en general, que la Iglesia ofrecemos poca espiritualidad, en general. ¿Desde dónde nos hablas para decir? ¿Qué? ¿Desde dónde hablas? ¿En qué lugar? De la diócesis de Tortosa. De Tortosa, muy bien. No digo que no haya nada. ¿Podemos responder? Es cierto que calculamos mucho antes de ofrecer, es cierto. Entonces es una llamada también a no tener vergüenza, a proponer lo que tenemos. Pero también es cierto que llaman mucho la atención estas formas de orar porque en cierta forma la persona tiene miedo también a estar ella misma sola, como que es una oración en los otros, el cuerpo, y la oración que proponemos es una oración más hacia ti, pero que te lleva también fuera de ti al mismo tiempo. Entonces esta combinación, yo creo que están las dos cosas. Por una parte, que no tengamos miedo de proponerlo a cualquiera aunque nos rechace, pero también no tengamos miedo que estos movimientos recobren fuerza porque es la moda. También es moda. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ellos les damos un aplauso. Gracias.